Bendiciones, querido pueblo, queridos hermanos. Les saluda su sierva Nancy Elizabeth Pellegrina de Salvatore. Queridos hermanos, hoy vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Hechos y he titulado esta prédica, guiada por el Señor, Somos instrumentos escogidos. Y vamos a ir viendo el perfil de Pablo, del apóstol Pablo, pero vamos a ver cuando Pablo no era convertido al cristianismo, cuál era su perfil. Allí Pablo en Jerusalén, estando allí, tiene una situación con el pueblo, ya que la gente lo acusa de meter a los griegos en el templo. Entonces, para eso vamos a leer Hechos capítulo 22. Recordemos que los griegos eran los gentiles. Hechos capítulo 22, vamos a leer del versículo 1 al 5. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Estamos viendo un perfil sintetizado en pocas palabras. Era un torturador, un hombre violento, asesino, quitaba posesiones, o sea, un hombre sin misericordia, instruido, celoso de Dios, de la ley, tenía autoridad, era fariseo. Ahora, queridos hermanos, hemos visto el perfil de Pablo antes de convertirse al cristianismo. Ahora vamos a ir a Filipenses, capítulo 3, versículo 4 al 6. Dice, esta es una carta que también la escribió el apóstol Pablo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Aquí estamos viendo que el apóstol Pablo lo está aclarando y dice, aunque tengo yo también de qué confiar en la carne, queridos hermanos, podía gloriarse. ¿Y cuántas veces el ser humano tiene motivos y razones para gloriarse en la carne? ¿Quién no lo ha hecho en algún momento, en alguna etapa de su vida? Solo cuando nosotros aprendemos y conocemos al Cristo que cambió la vida de Pablo y que le hizo ver la vida con otros ojos, podemos ya no jactarnos ni gloriarnos en la carne. Pero él empieza a expresar lo que realmente era, la sustancia, la posición, lo que él tenía en la tierra. Y ahora volvamos a Hechos capítulo 22, versículos 6 al 8. Dice así, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo,
y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Versículo 21. Pero me dijo, Jesucristo le dice a Pablo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y aquí empezamos a ver algo muy particular ya en el apóstol, pero podemos ver que hasta esta circunstancia, hasta este momento, Pablo no conocía a Jesucristo. Ve un resplandor, ve una luz en el cielo, pero luego de esa luz viene una voz que le dice: ¿por qué me persigues, Saulo, Saulo? Y él entonces le dice: pero Señor, ¿quién eres? No lo conocía, no reconocía esa voz, porque los hijos de Dios, cuando Dios nos habla, cuando el Espíritu Santo nos habla, podemos conocer la voz del Espíritu. Pero él no lo conocía a Jesús, no conocía su voz, no conocía nada de él. Entonces Jesucristo le dice: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Qué fuerte las palabras que Jesús le estaba diciendo en este momento, cuando él en su carne tenía una posición, una estructura, en su mente tenía pensamientos de amor a un Dios que le habían enseñado a través de la enseñanza de Gamaliel, quizás de sus padres también, que eran hebreos ambos, de un maestro excelente como fue Gamaliel a través de la ley, pero no conocía al que había muerto en la cruz del Calvario. Vemos cómo hasta ese entonces tenía conocimiento, tenía instrucción, no era un hombre analfabeto, sino por todo el contrario, tenía un bagaje que pocos lo tenían, por eso era respetado, por eso tenía autoridad, por eso podía hacer lo que él hacía, por eso él podía avasallar, porque él llevaba el permiso de las autoridades. Pero vemos que cuando tiene ese encuentro con el Señor Jesucristo, vemos que inmediatamente después en el versículo 21 le dice el Señor Jesucristo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Incluso ya le está mostrando cuál iba a ser su trabajo. Él era judío, pero el Señor le está mostrando que lo iba a enviar a los gentiles. ¿Cuántas cosas habrán pasado por la cabeza de Pablo? Toda su trayectoria, toda su tradición en ese momento se le deben haber quebrado en 1000 pedazos. ¿Y cuántas veces el Señor nos tiene que quebrar en 1000 pedazos nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestros pensamientos? Todo eso que ha sido un orgullo para nosotros en un tiempo, en la ignorancia, muchas veces hemos vivido creyendo algunos conceptos o doctrinas que han sustentado nuestra vida acá en la tierra y nos han hecho sentir poderosos en cierto sentido, de cierta manera. Nos han hecho sentir con autoridad por encima de las personas, pero de pronto tenemos un encuentro con Jesucristo y se nos rompe en ese preciso momento, se nos rompe todo cuando el Señor con pocas palabras le dice: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Acostumbrado a perseguirlo a los gentiles, de pronto Jesucristo le está hablando que los va a llevar hacia ellos. Ya ahora ha tenido un encuentro con el que cambia vidas, con aquella persona que ha venido a cambiar vidas, esas vidas que parecen imposibles, esas vidas que nosotros las miramos humanamente y decimos: esta persona jamás cambia. Hechos capítulo 9, retrocedamos un poquito, versículo 10 al 15. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre.
El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Un instrumento escogido para llevar el evangelio de Jesucristo a quien él antes había estado persiguiendo: los gentiles, los reyes y también los hijos de Israel, también los hijos de su mismo pueblo. Vamos a ver un cambio radical en Saulo a partir de su conversión. Hasta aquí más o menos tenemos un perfil de lo que él era en la carne, de lo que él transmitía a las personas. Las personas ni siquiera se querían acercar a Saulo. Este es el caso de Ananías. No, Señor. Él tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. He oído de muchos acerca de este hombre. O sea, Señor, no estoy ajeno a lo que ese hombre es. Era conocido, producía temor en la gente, en hombres, en mujeres, en todo. El que no era judío provocaba temor. Pero vemos el cambio radical en Saulo a partir de su conversión. Vamos a Hechos capítulo 20, allí en Éfeso, versículo 17 al 19. Estando en Éfeso, dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado en vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Queridos hermanos, estamos haciendo una síntesis nada más para ver el perfil simplemente de este hombre en el antes y en el después de haber conocido a Jesucristo, el que cambia vidas, el que transforma corazones. Ahora vemos un corazón humilde, vemos una persona que derrama lágrimas y que pasa por muchas pruebas. El apóstol Pablo, en su posición anterior, seguramente no se podría hablar de un hombre con humildad. Por todo el contrario, se podría hablar de un hombre con soberbia, con un hombre con orgullo, un hombre que no tenía misericordia, que si alguien clamaba misericordia y piedad, cerraría sus oídos y lo seguiría arrastrando por la tierra, seguiría castigándolo hasta darle la muerte. Pero aquí él ahora está expresando, dice: con toda humildad he servido al Señor. Porque después que hemos tenido una vida alejado de Dios, cuando encontramos al Cristo que dio la vida por nosotros, nuestro servicio no va a ser de arrogancia. Nuestro servicio no va a ser por soberbia, para demostrar lo que sabemos, lo que hemos conocido, el bagaje que tenemos, la herencia que se nos ha concedido, sino por todo el contrario, vamos a reconocer que nuestra vida es lo que es solamente por el Cristo que cambia vidas. No tenía de dónde agarrarse Pablo. No tenía nadie que lo apoyara. Todos sus familiares serían judíos. Pero sin embargo, tenía un maestro esencial que lo iba cambiando a Pablo en un hombre radicalmente diferente. Radicalmente, hermanos. Esas son las verdaderas conversiones. Ser radical. Cuando uno viene a Cristo y se convierte, tiene que mostrar radicalmente un cambio. Humildad, lágrimas. Yo no sé si habrá derramado lágrimas en su vieja manera de vivir, como fariseo, porque no lo expresa la Biblia, no lo dice. Por todo el contrario, debe haber sido un hombre de pocas lágrimas. Y dice: pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos, de aquellos que en algún momento habrían estado ahí reunidos, planeando cómo arrasar pueblos enteros, iglesias, casas, quitar casas, destruir hogares y familias, llevándolos a la cárcel, castigándolos y hasta la muerte dándole.
Cuando estaba reunido con todos esos hombres judíos, viendo de qué manera, cómo, cuál era el plan, a qué lugar tenían que ir, dónde estaban los creyentes. Ahora era un hombre que había pasado la persecución de aquellos que en un tiempo fueron sus colegas, fueron sus familiares, fueron sus amigos. Hechos 20, versículo 22 al 24. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio. Miren qué compañero tenía el apóstol Pablo. El Espíritu Santo lo iba guiando, le iba dando testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Versículo 31 al 35 de este mismo capítulo. Por tanto, sigue diciendo, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Queridos hermanos, él amonestaba con lágrimas porque le dolía el pecado. Le dolía cuando había desórdenes en las iglesias. Le dolía cuando había personas que no vivían conforme al camino que Jesucristo había marcado, había señalado, los principios que Jesucristo había enseñado. Le dolía. Él ya no azotaba, él ya no obligaba, él ya no encarcelaba, él derramaba lágrimas, amonestando a aquellos que vivían en desórdenes, aquellos que vivían mal, enseñándole que no podía ya codiciar lo que quizás en otro tiempo para él era muy importante. La plata, el oro y el vestido, que muchos ponen la mirada en los demás. Y por eso es que muchos viven insatisfechos acá en la tierra. Porque la codicia cuando entra al corazón del ser humano no deja ser feliz. Y esa codicia acarrea violencia, porque no puedo tener lo que el otro tiene. Entonces empiezo a maquinar pensamientos de cómo llegar a la altura de otros, de cómo conseguir lo que otros tienen. Ahora Pablo no le importaba la plata ni el oro, ni había codiciado las ropas de otro. Había trabajado para con su sustento poder cubrir sus necesidades básicas. ¿Para qué queremos en esta vida tantas cosas que Dios no nos otorga porque Él sabe por qué no nos da? ¿De qué le valía en la vida anterior tener todo eso si su alma estaba condenada? Si Jesucristo le dijo, tú me persigues. Prisiones, tribulaciones, lágrimas. Trabajaba. Hoy a muchos no les gusta trabajar, les gusta recibir de arriba, gratis todo. Que el gobierno me pague, que me den esto y que me den aquello. Es más fácil eso, es más fácil salir a robar, es más fácil salir a pedir. Van a pedirle a los que trabajan. Y el que trabaja tiene la obligación de darle al que no trabaja porque no quiere o porque despilfarra el dinero.
Pablo daba ahora, recordaba que Jesucristo había dicho: más bienaventurado es dar que recibir, a diferencia que antes él quitaba las posesiones de los cristianos, quizás hasta destruía las casas de los cristianos, o quizás le hacía pertenencia, no sé, de las autoridades. Y allí estaban los cristianos huyendo de casa en casa, ocultándose, vaya a saber en dónde. Porque Pablo le quitaba la herencia de los cristianos, el sustento, la posesión de los cristianos. Ahora Pablo trabajaba y les recordaba a los hermanos que debían trabajar, que no vivan de arriba, porque más bienaventurado es dar que recibir. El concepto de su mente cambió. Cuando nosotros nos convertimos, tenemos un concepto diferente, hermano. Nuestra mente cambia. No estamos esperando a ver quién me va a dar, sino estamos viendo a ver qué necesidad hay real, verdadera, para cubrirla. Cuando se convierte Pablo, hermanos queridos, todo lo anterior desaparece. No podemos, hermanos, ver hermanos con harapos espirituales. No podemos ver un hermano que dice que se ha convertido y vemos que hay parte de su vieja manera de vivir que siguen en ellos. Aquí Pablo ya totalmente cambiado. Era un hombre totalmente diferente. Hechos capítulo 28. Estando preso en Roma, versículo 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Versículo 23 al 31. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Recordemos, hermanos, que no había todavía testimonio escrito de todo lo que Jesucristo había hecho. Ellos se seguían moviendo con la ley de Moisés y los profetas porque era lo que tenían, era lo que conocían. Y ahí dice que a través de la ley le podía mostrar, dice, los podía persuadir acerca de Jesús. Que muchos tienen la ley y los profetas y anulan la presencia, anulan que Jesucristo está anunciado a través de la ley y a través de los profetas. Pablo con ese material predicaba, hermanos. Pablo no había estado presente, no había sido uno de los discípulos que estaban con Jesús. Pero sin embargo, él, guiado por el Espíritu Santo, a través de la ley y a través de los profetas, los persuadía acerca de Jesús. Versículo 24. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo, al pueblo judío, y diles, de oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías 6, 9 al 10. Eso estaba profetizado en la ley y los profetas. Ya Isaías había determinado lo que este pueblo era, que ellos iban a oír pero no iban a percibir. Su corazón no estaba abierto, su corazón estaba engrosado, dice. Sus ojos, sus oídos oían pesadamente, sus ojos estaban cerrados.
porque no querían oír, no querían ver y no entendían con el corazón. Sabed, versículo 28, pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Los gentiles oirán, hermanos. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años entero en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Tenemos que entender, hermanos, que Jesucristo quiso darle oportunidad a esos griegos que no querían que entren a las sinagogas, a los templos, que los corrían los judíos. Porque Pablo los llevaba a la sinagoga, los corrían. Jesucristo vino para dar oportunidad a los gentiles. Ya estaba profetizado, ya no es invención de hombres. No es que algunos hombres quieran predicar que este es el tiempo de los gentiles. Es que ya los profetas, ya Isaías estaba diciendo cómo se iban a poner los judíos cuando se les predique de Jesucristo, cuando se les predique de la gracia de Dios a través de Jesucristo. A través de eso estaba predicando el apóstol Pablo. Qué maravilloso, hermanos, que ahora Pablo le predica a quien antes persiguió. Ahora predica de quien él antes persiguió. ¿A quién perseguía Pablo antes? A Jesús mismo. Cuando perseguía a los cristianos, lo estaba persiguiendo a Jesús mismo. Vamos a Romanos capítulo 2, versículos 13 y 14. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Por cuanto los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Queridos hermanos, aquí está expresando el apóstol Pablo que aquellos que obran la ley son los que son justificados, pero que los gentiles que no tienen ley, ellos por naturaleza, dice, hacen por naturaleza lo que es de la ley, aunque no tengan la ley. Ellos son ley para sí mismos, hermanos. Y para que entendamos un poquito más este proceso, vamos a Romanos capítulo 4, versículo 13 al 16. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Queridos hermanos, aunque la ley provoca ira, como así lo expresa aquí Romanos, el apóstol, muestra que hay transgresión. Si yo voy manejando por una calle y paso y no hay un semáforo y choco, no hay ninguna ley que me pueda a mí culpar que yo transgredí un semáforo. Pero si el semáforo está allí y yo transgredo y paso en una luz que no debo pasar, hay una ley que me va a condenar porque yo he pasado un semáforo en rojo. Para eso está la ley. Para mostrarnos cuándo transgredimos. Pero si no hay ley, no hay transgresión.
Entonces, hermanos, la ley vino a la tierra y fue puesta para que el hombre entendiera que hay transgresión. Pero acá el apóstol Pablo está diciendo, no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa, sino por la justicia de la fe, hermanos. Por la justicia de la fe. Vivimos por fe ahora en esta época de la gracia. Pero dice que nuestra naturaleza es ley, hermanos. Nosotros no necesitamos una ley para saber si está bien o mal, porque dentro de nuestra conciencia, el Señor dijo, dentro nuestro está la ley. Dentro nuestro ya la ley nos habla y nos dice lo que está bien y lo que está mal. Esa es la posición de los gentiles. La Biblia lo dice, no lo dice una mujer, la Biblia lo dice. Lo dice aquel instrumento útil que Dios eligió para hacerle entender a los judíos que también la salvación venía a los gentiles, que aunque no operaban ni obraban en ley, dentro de ellos estaba la ley. Y que la ley anteriormente vino mostrando y enseñando al hombre la transgresión para que fueran conscientes de que se necesitaba un Salvador, que se llama Jesús de Nazaret, y que para eso vino a la tierra, para limpiar nuestras transgresiones de aquellos pecados que ya somos conscientes. Segunda Corintios, capítulo 6, versículo 3 al 10. Sigamos viendo el perfil de Pablo después de convertirse. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con arma de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. A veces, como hijos de Dios, no entendemos los caminos. En esta vida no lo entendemos. Y muchas veces nos enojamos con Dios y renegamos. Y el otro día leía un comentario por internet de un hombre que decía que él aceptaba cualquier cosa en esta vida, que lo encierren por el COVID, en su casa, que no pueda ir a trabajar, que no esto, que el otro, y puso al final, mas no acepto vivir como el apóstol Pablo. Entonces, queridos hermanos, nosotros no estamos dispuestos entonces a entender que todo el gozo de la carne no es para la salvación de nuestras almas. El apóstol Pablo antes se gozaba en el prestigio, en la autoridad, en la violencia, en la fama. Se gozaba en todo aquello que lo hacía superior a su prójimo. Mas ahora su vida cambió porque Jesucristo le hizo ver con otros ojos. Le hizo sentir con otro corazón. No con un corazón engrosado, no con un oído pesado, la voz del Espíritu Santo que nos habla y que muchas veces no queremos escucharla.
que Dios nos está hablando a diario, nos está alentando, nos está dando palabra, nos está pidiendo paciencia, nos está diciendo perseverancia hasta el fin. El apóstol Pablo ya no tenía los oídos engrosados, pesados, el corazón engrosado, ni los ojos cerrados. Ahora veía, ahora escuchaba, y su corazón entendía cuál es el propósito nuestro acá en la tierra. En la carne sufriente, mas nada lo destruía. Pero en el espíritu gozoso, todo lo de la carne dolorido, más gozoso en el espíritu, dice. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas, no con armas materiales. Miren las armas que ahora usaba Pablo, ya no eran los látigos, y vaya a saber las armas que usaría en esa época. Ahora con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Armas de justicia, hermanos. ¿Cuáles son las armas que están imperando hoy en día en el mundo entero? Armas de injusticia. Por honra y por deshonra, sigue diciendo, queridos hermanos, pero él estaba contento, él estaba gozoso, dice, como entristecido, dice el versículo 10, mas siempre gozoso. En la carne quizás no, hermano, porque cuando una carne está latigada, no podés sentir gozo. Pero el espíritu se goza, porque seguramente él decía, cada látigo me recuerda a los látigos de Jesucristo. Cada látigo me acuerdan cuando Jesucristo era latigado antes de ser muerto. Quizás la cárcel lo hizo meditar a él también y pensar cuántos cristianos estuvieron en la cárcel por culpa de él, sufriendo. Entonces él ahora se gozaba de padecer por la causa de Cristo. Pero hoy no queremos padecer por la causa de Cristo. Buscamos la carne, la gloria de la carne, la satisfacción de la carne, todo lo que nos brinde satisfacción a la carne y cero espíritu. Un Pablo diferente, en cuerpo sufriente, en espíritu gozoso. 2 Corintios 11, 22 al 30. Aquí se revelan los sufrimientos de Pablo. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azote sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Hermanos, ¿te has puesto a analizar las palabras del apóstol Pablo? ¿A quién le gustaría estar en la posición de Pablo? Porque uno dice, bueno, voy a recibir persecución de los enemigos. Ya sabemos los enemigos quiénes son.
Cada uno sabe quién es el enemigo. Uno dice, bueno, los brujos, aquellos que hoy en día está de moda, ¿no? Todos conocen brujería, todos hacen brujería, todos practican esto, hasta los niños, los jóvenes, los adolescentes, está tan de moda que ya se habla como una cosa normal. Pero acá el apóstol Pablo dice, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa, la preocupación por las iglesias. Y aparte de eso, dice, he sufrido persecución de los de mi propia nación. Cuando uno tendría que estar tranquilo y seguro en la propia nación de uno, ¿verdad? Uno dice, estoy en mi nación, estoy tranquilo. Quizás en otra nación me siento afligido porque soy un extranjero, pero en mi propia nación tengo que estar tranquilo. Ahí en su propia nación sufría persecución y peligros entre falsos hermanos. No esperamos eso, ¿verdad, hermanos? No esperamos que nos persigan los falsos hermanos, los que están metidos en las iglesias aparentando ser convertidos, que vienen para destruir, vienen para derribar, vienen para sembrar cizañas. De todo eso no se había salvado de nada Pablo. Todo lo había sufrido. Pero gozoso, dice él, no renegó, no se negó contra Dios, no blasfemó, no se apartó de ese camino. No dijo, mejor me vuelvo a lo de antes. Antes era más linda la vida anterior. Estaba en mi nación, todos me respetaban. Yo caminaba como quería por las calles, me saludaban, claro, todo. Ahí va Pablo. Instruido, hermano. No era una cualquier persona. Tenía conocimiento verdadero de la ley de Dios y de los profetas. Pero no había tenido el encuentro con Jesucristo. Y eso le pasa a todas las personas que no conocen a Jesucristo de Nazaret. Persiguen a los cristianos porque no han tenido ese encuentro con aquel que cambia vidas. Y muchas veces nos hemos acostumbrado en la ignorancia, cuando no conocemos la Biblia, a condenar a aquel hermano que le va mal en esto, en aquello, en aquello, en aquello, en aquello. ¿Qué pecado habrá cometido? Pero miremos su ministerio, miremos su vida, para recién poder condenar. Pablo era un ministro de Dios. Pablo era un siervo de Dios. Y pasó de todo, hermanos. Y no abrió su boca para enojarse contra Dios. En ningún momento él se lo ve deleitándose. Y cuanto más sufrimiento, más se deleitaba. También se enfermaba. ¿Quién enferma y no enfermo? Y yo no enfermo, seguramente una gripe, algo habrá tenido. Si llegaba a esos lugares donde hacía mucho frío y se tenían que quedar varados porque no podían seguir navegando por las bajas temperaturas. En desnudez, no tendría ropa, quizás en los naufragios perdían todo, se quedaban con lo puesto. ¿Y cuántas veces nos hemos enojado porque no nos hemos podido comprar un par de zapatillas o quizás, vaya a saber, de marca, o un zapato, o una ropa de marca, o porque queremos tener el ropero lleno, o porque lo queremos renovar? Y Pablo dice que sufrió desnudez y hambre. Ah, no, pero hay algunos que se quejan, estoy comiendo todos los días lo mismo. ¿Cuándo vas a variar el menú? Y no estoy hablando de las casas donde hay personas que no les gusta cocinar porque, vaya a saber, les gusta estar más frente al televisor. Estoy hablando donde hay escasez. Hay hijos muy ingratos con los padres que se quejan viendo el sufrimiento de los padres, que trabajan, que se esfuerzan y no pueden ganar más dinero. Y está el corazón desagradecido. Pablo no se quejaba. Todos en línea general los perseguían, todos. Los de su nación, también los gentiles, los falsos hermanos, los familiares judíos, no convertidos. 2 Corintios 12:10.
Escuchen, hermanos. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿No has encontrado, hermanos, que las pruebas de la vida te hacen fuerte? Que las personas que han nacido en cunita de oro no saben vivir, no saben trabajar, no saben enfrentar la vida, porque todo se le ha dado fácil. Pablo había pasado de todo, pero él dice que cuando es débil, entonces fuerte. No debemos asustarnos cuando estamos frente a las necesidades, a las persecuciones, a las angustias, a las debilidades, a las afrentas, porque entonces ahí el Espíritu de Dios nos vivifica y nos fortalece, hermanos. Ahí sentimos la presencia de Dios. No tenemos a quién recurrir, no hay familiar, no hay amigo, no hay hermano, no hay conocido, no hay desconocido, no hay nadie, pero está el Todopoderoso habitando en nosotros, sosteniendo nuestra vida como la sostuvo Pablo. Si Dios te da un ministerio, te va a sostener en ese ministerio. ¿Cuántas veces habrán creído mucho que ya Pablo estaba muerto? Cuando lo apedrearon, quedó ahí tirado, casi como muerto, y se habrán ido, habrán dicho, por fin lo hemos matado a este. Pero no, es que Dios, cuando tiene un propósito, sabe que Pablo se tiene que levantar después de haber sido apedreado y seguir llevando el evangelio de Jesucristo. Gozosos en el espíritu, sufriendo en el cuerpo, hermano. Quizás tienes una enfermedad, quizás tienes una necesidad, quizás tienes un faltante, tienes falta de esto y de aquello y de aquello y de aquello, pero Cristo rebosa en tu vida, hermano. Gózate y deleítate en el Dios de tu salvación. Hermanos, ya para terminar, Pablo, como ya hemos visto, fue el instrumento escogido por Dios para anunciar a los gentiles el evangelio de la gracia a través de la fe en Jesucristo. Fue sacado de ese estilo de vida basado en la ley para conocer y predicar un nuevo estilo de vida en Jesucristo basado en la fe. Fue sacado, fue arrancado, hermanos, fue tirado al suelo, porque era la forma que Jesucristo se le iba a revelar a Pablo. Ya no vas a vivir más en ese estilo de vida fariseo. Ya ahora vas a predicar un evangelio diferente. El evangelio que va a cambiar las vidas, como la cambió a la vida de él. Pero hubo un poderoso siervo llamado Moisés, que fue un instrumento de Dios, también usado para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud y ser llevado a la tierra prometida. Cuando estuvo en el palacio de la hija del faraón, cometió un asesinato. Pero el desierto lo transformó en el hombre más manso de la tierra. Y también fue el instrumento que Dios escogió para entregarle los mandamientos, la ley que regirían la vida de su pueblo. 40 días de ayuno tuvo Moisés, hermanos. Todo esto tuvo un propósito: conocer la transgresión, conocer el pecado en el hombre. Para eso trajo la ley Dios al mundo. Para eso se le entregó a Moisés, para que su pueblo empezara a conocer la transgresión, para que empezaran a reconocer su condenación. Hay una mujer en la Biblia llamada Esther, que también fue como instrumento de Dios, usada en ayuno y oración.
Váyanse dando cuenta cómo Dios empieza a usar a los suyos en desiertos, en ayunos, en oración, para salvar a toda una nación, la nación de Israel. Su estadía en el palacio no fue para llenarse de vanidad, como muchas toman el ejemplo de Esther y dicen, pero Esther se hermoseó, Esther estuvo mucho tiempo siendo tratado su cuerpo. Es que claro, hermano, era una campesina y tenía que entrar a un palacio, tenía que pasar a ser la esposa del rey. Por supuesto que la tenían que hermosear, por supuesto que le tenían que cambiar su vestidura y la tenían que poner a la altura de una reina. Pero Dios usó a esa mujer como instrumento escogido para salvar a Israel. Era necesario. Era necesario que ingresara al palacio, porque de otra forma no le iba a cambiar el corazón a Asuero. Cada uno fue elegido en un tiempo diferente de estos tres que hemos visto. 3 instrumentos útiles en las manos de un Dios grande, que sabe a quién elegir, que sabe cómo usarlo, a cada uno en lo suyo, hermanos. En un tiempo diferente y muy diferente para realizar la obra que Dios predeterminó en los cielos. Dios ya en los cielos tiene predeterminada la obra de cada uno. El sufrimiento de cada escogido tuvo un propósito predeterminado en los cielos, hermano. Asimismo el tuyo, querido hermano, querida hermana. Cada sufrimiento que pases acá en la tierra está predeterminado, está en los propósitos de Dios. Que suframos, que pasemos injusticia, que se nos dilaten los tiempos. La situación que cada uno nos toque vivir está predeterminada en los cielos, porque eso va a hacer que seamos un instrumento útiles en la mano del Dios que nos escogió. No sé qué quieres elegir tú hoy, después de haber escuchado el perfil de Pablo, antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo. Quizás prefieras seguir en el mundo, quizás quieras seguir alejado de Dios, con honra y gloria carnal o humana de los que nos rodean, o quieras apartarte de todo eso y dejar que Dios te meta, no sé, a Pablo también lo llevó a un desierto. La reina Esther no estuvo metida en un desierto, no, pero debe haber sido terrible para Esther, después de haber sido una jovencita campesina con costumbres sencillas, pasar al rigor de un palacio. No debe haber sido fácil para la reina Esther, conociendo a Asuero, que era un hombre malo, muy perverso, un rey muy temible que con solo mover un cetro determinaba si la persona vivía o moría. No debe haber sido fácil para ella vivir con un hombre así. Y Moisés tuvo que aprender mansedumbre en el desierto, perder todos los privilegios que tuvo en el palacio del faraón, todos esos años que vivió ahí como hijo de la hija del faraón, los tuvo que perder a todo. El Señor lo tuvo que despojar de todo. Instrumento me vas a hacer, te voy a empezar a despojar. Tenemos que dejar de despojarnos, queridos hermanos. Y aunque hoy y mañana y pasado suframos en la carne, sepamos que es para que nuestro espíritu se vivifique. La carne tiene que morir. Y la carne no va a morir si no sufre, hermanos. La muerte trae sufrimiento. Debemos morir, debemos sufrir, sí, pero debemos gozarnos en el espíritu. Los frutos del espíritu se tienen que mostrar en la vida de un cristiano. No podemos decir soy cristiano y quejarnos y renegar y estar desconforme con la cuota que nos está tocando vivir. Porque Dios nos quiere usar, hermanos. Si tú no quieres ser usado y andar por ahí, sigue con tu vida. Pero si tú quieres ser usado por Dios, deja que Dios trate tu vida. Queridos hermanos, estos hermanos han conducido, han guiado la vida de multitudes por siglos, hermanos. Han llevado la salvación a muchas almas, porque han sido instrumentos útiles en la mano de un Dios santo. Elige tú hoy
¿a quién vas a servir? Si a tu carne, con todos los gozos y con todos los deleites, y sin permitir que ningún sufrimiento venga a tu vida, o decir que la carne muera, pero yo en Cristo me fortalezco, me gozo en mis debilidades, me gozo. Porque entonces en la debilidad soy fuerte. ¿Por qué soy fuerte? Porque el Espíritu de Dios me sustenta. Queremos conocer el Espíritu de Dios. No lo vamos a conocer en los goces y deleites de la carne, hermano. Lo vamos a conocer en los azotes, en las persecuciones, en las carnes, en las difamaciones, en las mentiras de los otros hacia nuestras vidas, en todas las cosas que está imperando en un mundo lleno de pecado. Que Dios los bendiga, queridos hermanos.